Nuestra misión es clara: llevar el mensaje de esperanza y transformación de Jesús a todos, sin importar quiénes sean. Discipulamos, guiamos y crecemos en la fe, porque sabemos que cada uno de nosotros tiene un propósito en Cristo. Oramos para que tu corazón sea renovado y tu fe fortalecida hoy. Hablemos de la santificación, amados hermanos. Es importante cómo el Señor nos llama a poder entender esta parte tan importante, esta doctrina que nos ayude a nosotros, no solamente a conocer más de Dios, pero a caminar en sus propósitos. Abremos nuestra Biblia allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una doctrina muy importante, hermanos, porque nos habla de la importancia de vivir para el Señor con un corazón dispuesto. Y es tan importante que en el capítulo número 12, versículo número 14 de Hebreos, amplía este llamado de Dios a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Léalo conmigo en voz alta: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dígale a su hermano que está a su lado, dice que contigo, ¿sí? Seguid la paz con todos, contigo, hermano, ¿sí? Pues sin santidad nadie verá a Dios. Yo creo firmemente que en el corazón de Dios está el propósito de llevarnos como iglesia a vivir una vida santa, una vida práctica en el quehacer de amarnos y servirnos unos a otros. Si te das cuenta, el mundo nos rechaza. A menos que nosotros actuemos como el mundo, no tendremos ningún problema. El Señor Jesús dijo: aflicciones en el mundo las tendrán, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero si nosotros no trabajamos, ni actuamos, ni servimos como lo hace el mundo, obvio que vamos a tener rechazo, porque cuando tú le hablas a la gente del amor de Dios, cuando tú le hablas a la gente de vivir una vida santa, apartados del pecado y la maldad, obviamente que no van a querer que les des este mensaje. Sin embargo, es nuestro deber. ¿Por qué? Porque entonces vemos aquí que la dinámica del escritor del libro de los Hebreos en ese momento era robustecer la fe de una nación que estaba siendo perseguida precisamente por causa del Evangelio. Y observamos de alguna manera cómo esa persecución fortalecía la vida de los creyentes de aquel momento, que estaban de alguna forma siendo, diríamos, perseguidos. Y quien escribió el libro de Hebreos lo hizo con la finalidad de ayudarlos a entender que la vida eterna era más valiosa que la vida que tenemos en este mundo. Por lo cual era necesario que ellos entendieran que la santificación no era lo que ellos hacían, sino lo que ya se les había entregado, el poder para vivir una vida diferente a la que el mundo vive. Por eso esa dinámica hace que los hebreos crezcan en fe. Los hace que se robustezcan, se formalicen, se hagan fuertes en medio de los señalamientos que eran objeto de parte del Sanedrín. Aquellos fariseos que perseguían sin piedad el Evangelio. Y por eso el día de hoy la iglesia no está señalada, de alguna manera hemos perdido, tanto la iglesia como la autoridad ha perdido valor a causa de la corrupción. Hoy vemos pastores en la cárcel a causa de los manejos turbios, de una vida sexual desenfrenada. No hay respeto. Están muy serios, hermanos. Y es triste ver este espectáculo, hermanos, dentro del reino de Dios. Hoy hay 50, estábamos viendo el miércoles en la clase de matrimonio, 59% de divorcios en el pueblo cristiano. Como nunca, impresionante. Los jóvenes apartados de la vida espiritual porque los padres no hemos tenido el valor para enseñarles, para corregirles, para decirles: esto no se hace, hijo.
Jovencitas de 12, 13 años ya teniendo relaciones sexuales sin temor de Dios, porque eso es lo que falta, el temor de Dios. ¿Qué significa esto? Que la iglesia ha perdido autoridad moral y espiritual. Hoy se busca más el éxito que la presencia de Dios. Es más fácil hoy sentirse, enojarse porque no te saludan, que enardecerse por el pecado, que decir, wow, ¿qué está pasando? La Biblia dice ahí en Tito, capítulo 3, no Tito Cárdenas, no. El escritor de este libro nos dice en el verso 5 que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Queridos hermanos, en la regeneración, escuche esto, porque esto es muy importante. En la regeneración es transformada nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos de ustedes saben qué es la regeneración y qué implica la regeneración? ¿Alguna vez ustedes han oído acerca del milagro de la salamandra? A una salamandra le puedes cortar un piecito, una extremidad o la colita y le vuelve a crecer. Los científicos se han desvivido por buscar, y hay tantos estudios ahora mismo que se están haciendo para ver cómo logran saber qué es el fenómeno que causa que estos animalitos se vuelvan a regenerar. Y sabes, el único que nos puede regenerar a nosotros es Cristo, con la sangre que Él derramó en la cruz. Ese es un milagro de Dios para nuestras vidas. Entonces, entender el poder de la regeneración en nuestras vidas es algo muy importante, porque ahí nuestra naturaleza pecaminosa es transformada en una naturaleza de fe y de paz. En la justificación es cambiada nuestra condición. ¿Sí? En la adopción es cambiada nuestra posición. Dejamos de ser extraños para Dios para ser hijos del Altísimo. ¿Sí? Y en la santificación es cambiado, transformado nuestro carácter. De gruñones, de inestables, de faltos de compromiso, a hombres y mujeres llenos de fe, que dicen, ¿sabes qué? No le voy a permitir al enemigo de ninguna manera desviarme un solo milímetro de mi caminar con Dios y de mi vida espiritual que trasciende. Soy un verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos dicen esta mañana? Soy un verdadero hijo de Dios. Santo, amado, de entrañable benignidad, dice la palabra. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque la santificación muestra el fruto de una vida justificada, de una vida perdonada. ¿Cuántos de ustedes han sido perdonados de su pecado? ¿Cuántos de nosotros sabemos que en Él tenemos perdón a pesar de nuestras limitaciones? La Biblia dice en 1 de Juan que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo mismo nos habla de 3 formas de ser santificados. Él mismo nos dice que fue santificado por su Padre, allí en el capítulo 10 de Juan, verso 36. El Señor Jesús dice lo siguiente, Juan capítulo 10. Verso 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decir, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Pero dice que el Padre lo santificó, es decir, hijo, tú vas para un evento especial. Tú vas para algo único que a nadie se le está dando. Salvar y transformar a un mundo que estaba destinado al pecado, a la maldad y a la destrucción por causa del pecado de Adán. El Señor Jesucristo vino y tomó nuestro lugar en el pecado, murió en la cruz y abrió las ventanas de los cielos para que usted y yo hoy podamos gozar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. También fue santificado por Él mismo. Y dice ahí en Juan 17, 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Dios nos llama para que seamos santificados en la verdad.
¿Qué es esto, hermano? Que ahora tú crees en la verdad como algo importante para tu estilo de vida. Esa verdad trasciende porque te hace libre. Esa verdad trasciende porque te roba, o te quita más bien, la oportunidad de mentir, de caer en la trampa de Satanás y poder caminar en esa libertad y bendición que Cristo ganó para nosotros. La Biblia define en el griego hagiazo, que significa apartarse, consagrarse para Dios, es decir, como si usted y yo dijéramos, yo decido, en una decisión no solo personal, sino profunda de nuestro corazón, apartarme del pecado para servir al Señor con todo mi corazón. El Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan hace una oración: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes de él. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de gente como nosotros que tiene mucha necesidad, algunos más que otros. Y no podemos cerrarnos, no podemos irnos a un monasterio como lo hacían antes para ser santos. Hoy mismo aquí en la tierra podemos gozar de esa santidad sin tenernos que apartar para decirle a la gente que en Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. Cada uno de nosotros debemos decidir lo mismo, hermano: santificarnos, apartarnos, porque eso es algo importante. Cristo fue apartado para algo sin igual, para algo sumamente importante, que era la salvación de cada uno de nosotros. Y si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo? ¿Por qué tendríamos que convivir con un mundo que tiene tanta necesidad? Y luego no va a haber un ejemplo de parte nuestra, hermanos. Hoy es tiempo de levantarnos. Hoy es tiempo de decirle al mundo: Cristo vive, Él es Señor, es real, más real de lo que ustedes pueden pensar o imaginar. Ahí en el capítulo número 1 del libro de Primera a los Corintios, capítulo 6, perdón. Si lo quiere buscar, Primera a los Corintios 6, verso 11. El apóstol Pablo nos muestra una palabra tan interesante. Primero nos habla del pasado y dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuántos han sido lavados? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tener al Espíritu Santo de nuestro lado es una bendición, hermanos. Pero también se santificó por su pueblo. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice la Biblia: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea que lo que Pablo está diciendo aquí es que nadie debe caber en tu corazón sino la presencia de Dios. Obviamente a quienes tú amas, ¿no? Tu esposa, tus hijos. Pero en el aspecto bíblico, en el aspecto espiritual, Dios debe gobernar nuestros corazones. ¿Por qué es importante que Dios gobierne nuestros corazones? Porque cuando tú le das el número uno, el lugar número uno, la posición número uno a Jesús en tu corazón, las cosas van a ser diferentes. Tus opiniones van a buscar siempre el respaldo de Él. Tus decisiones estarán basadas no en tus emociones, sino en la verdad que trasciende, para que tomes sabias decisiones. Por eso dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En dónde está tu esperanza? ¿Quién es tu esperanza? ¿Quién gobierna tu camino? Eso es lo que Pablo nos enseña aquí. Luego dice que ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ese es el deseo de Dios. Entonces, ver a un pueblo caminar en esa dimensión de santidad. Entonces, veamos algunos puntos importantes, hermano. Y que estos puntos nos ayuden a entender un poquito más acerca del significado de la santificación. El primer punto tiene que ver con ello, con el significado de la santificación. Primero, la santificación es obra del Espíritu Santo. Y santidad son en esencia lo mismo, santificación y santidad.
Por eso el Salmo 4:3 dice lo siguiente: sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Dice la palabra, él ha apartado. Y eso es santidad, eso es santificación. El ser apartados para un proyecto de vida, para un propósito de parte de Dios. Los creyentes, los que hemos sido alcanzados por Cristo, los que hemos y somos salvos por la fe, por la gracia de Dios, somos aquellos que podemos poner nuestro corazón y darle sentido y orientación a nuestro estilo de vida a través de su palabra. Por eso, cuando leíamos al inicio, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, debería ser algo habitando siempre en nuestras mentes y corazones, el seguir la paz. ¿Cuántos pleitos, hermano? ¿Cuántos gritos? ¿Cuántas cosas que lastiman, que desalientan y dañan a la vida de las personas? Están ahí tratando de destruir y de dañar la relación familiar en el hogar. Bueno, aquí no hay de ellos, gracias a Dios. No hay. Seguro, no. No hay. Y si hay que quitar eso. Hermano, porque seguir la paz conlleva una vida de apertura en el corazón para disfrutar la bendición de Dios. Cuando usted y yo estamos en paz, tenemos todo. No nos importa tanto las situaciones que suceden porque sabemos que hay un Dios que tiene el control de todo. Y esa es nuestra gran bendición. Si usted va al segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, aquí hay un pasaje de la Biblia muy importante que debemos considerar. Y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Cuántos quieren ser instrumentos para honra? Que Dios los use para su gloria. Dice, santificado, es decir, apartado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, si te das cuenta, no es una frase lo que transforma, sino la manera en que decidimos apartarnos para Dios. A veces la gente le tiene temor a ciertas palabras como apocalipsis, santidad, arrepentimiento. Pero son cosas tan sencillas y tan prácticas que conllevan una vida de gozo y de vida espiritual verdadera. La semana pasada el pastor Javier, que comenzó el tema de la santidad, nos hablaba de santificar las cosas. Nosotros cuando recién iniciábamos en el Evangelio, que fuimos salvos por la fe allá por el 85, sí. En el 85 recibimos a Cristo. Lo inmediato fue el estudio del encuentro con la Biblia, que las hermanas iban a nuestra casa y nos lo daban por espacio de 8 meses, y terminamos el estudio y luego nos llevaron para ministrarnos ahí a un grupo que era el grupo Peniel, éramos como unas 20 personas, y una de las cosas que decía la persona que nos estaba dando las clases, decía que era importante apartarnos para Dios y que las cosas que antes gobernaban nuestras vidas, ídolos y todo ese tipo de cosas deberían de salir de nuestra vida. Yo me acuerdo, hermanos, que traía yo una medalla que me había regalado mi esposa, de esas con imagen, de ese tipo, ¿no? Y estábamos en una clase, como que el Señor ahí, hace cuenta que el Señor me dijo, tienes que soltar eso. Yo decía, bueno, pero me la dio mi esposa, yo decía dentro de mi interior. Y en eso yo me agaché porque la hermana dijo, vamos a orar, hermano, pues si hay cosas que te están tratando de gobernar o te están quitando la paz en tu vida, en tu hogar, alguna situación que no está bien en tu casa, algo que has dejado entrar y está tratando de afectar tu vida. Y yo me agaché tantito, y entonces aquella cosa colgó, se quedó colgando y sentí que se empezó a mover. Dije yo, ay, joder. Pero sabes que no solo sentía que se estaba moviendo, sino que empezó a calentarse. Dije, ay, Padre Santo. Y más caliente. Yo dije, no. Y entonces, gracias a Dios, en ese momento la hermana se acercó y me dijo, era una hermana, una sensibilidad impresionante del Espíritu. Y se me acerca y pone la mano en la cabeza. Dice, el Señor te dice que es tiempo de soltar lo que te está afectando, lo que está tratando de gobernar tu vida. Y era no solamente eso, eran muchas cosas, ¿no? Así es que en ese momento me incliné y dije yo, gracias, Señor.
Y el siguiente día yo me quité eso. Y dije, no hay cosas, nada debe quitarme la paz de servir a mi Dios. Entonces el mensaje es ese, no hay ninguna cosa que pueda quitarte o deba quitarte la paz en tu hogar, en tu vida personal, familiar, acerca de tu llamado con Dios. Amén. Y dice Éxodo 49, dice, tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y los vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. En ese tiempo yo era Juan Penas, ¿sí? Traía mi guitarra para todos lados porque me invitaban a tocar, ¿no? A las fiestas de los doctores donde yo trabajaba, donde nos juntábamos los amigos, y de pronto ya no me vieron. Y entonces una de las clases que tuvimos con estos hermanos al principio, en aquel tiempo, ya estamos hablando de hace muchos años, era la clase que nos dieron acerca de lo que hacía Genutum, lo que hacían los que dirigían la alabanza en el Antiguo Testamento, que cuando estaban ahí en el tabernáculo, que el lugar santísimo y el lugar santo era la alabanza en la tienda que David le construyó a Dios, y era santificar tus instrumentos y santificar tu vida para Dios. Y entonces, pues yo no entendía qué era eso, ¿verdad? Pero le dije, ¿de qué se trata esto? Dice, es que si santificamos tu instrumento y si santifica tu vida para Dios, ya no le puedes cantar al mundo. Le digo, ni serenatas. Me doy. Y yo dije, no, esto ya raya en lo ridículo. Pensé dentro de mí. Yo tenía una guitarra nuevecita y era algo que yo amaba mucho, ¿no? Y entonces, pues medio les hice caso, medio no les hice caso. Y entonces me hablaron una noche, oye, es que mira, cumpleaños mi esposa y que no sé qué, y que le quiero llevar unas canciones. ¿Qué de malo tiene cantarle a la esposa? Dije yo, pues sí, no tiene nada de malo. Vamos, sí, pues vamos. Y ahí voy con mi guitarra que decía en la parte de arriba, Cristo salva. Y ahí voy. Y llegamos a la casa del amigo ya tarde y le empezamos a cantar ahí unas canciones. A la siguiente semana mi cuñado me dice, Pedro, ¿me puedes prestar la guitarra? Y le digo, sí. Yo me quedé pensando. Como que venía la frase de santidad, pero yo, no, sí te la presto. Es que voy a tener ahí una fiesta en la casa y que también estoy aprendiendo algunas canciones y, se la presto. Pues esa noche ahí hubo un problema y la guitarra terminó quebrada. ¿Será casualidad o castigo? Todavía no sé qué fue. Más bien fue desobediencia, ¿no? Cuando yo entendí eso, dije, oye, Señor te da las cosas para que las disfrutes, pero también para que las cuides. Yo dije, Señor, si tú me das otro instrumento, yo lo voy a cuidar para tu gloria. Y sabes, hermano, es tan importante, porque eso trasciende para todo lo que hacemos. No es que seamos tan religiosos, es que Dios ama a aquellos que aman lo que Él ama. Y vamos rápido. Segundo punto es, somos santificados para separarnos del pecado y la maldad. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 5. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ahí se refería a la casa de Dios. Acá se refiere a lo que hay en el corazón. Verso 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días.
Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Metieron imágenes, sacrificaban animales, hacían un mundo de cosas que no deberían haber hecho en el templo. Y cada vez que esto sucedía, Dios se apartaba y comenzaban ellos a sufrir las consecuencias de su alejamiento de Dios. Nosotros somos llamados, hermanos, a entender esta parte de la santificación para separarnos del pecado y la maldad, para destruir aquello que el diablo quiere usar para hacernos daño. Número 3, el autor de la santificación es la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Somos santificados por el Padre. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Sabe, mucha gente no sabe el significado de esto. Un día Jesucristo va a venir. Hay mucha gente que va evangelizando por las calles y su clamor es: ¿estás preparado para la venida de Cristo? Yo les hago esta pregunta, hermanos, con toda conciencia, con toda responsabilidad. ¿Estamos preparados si hoy o mañana el Señor Jesucristo viniera? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para irnos con Él? Es una buena pregunta para que nosotros podamos realmente pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos fieles a Él, ¿sí? Dice la palabra que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y luego también dice: somos santificados por el Hijo. Ahí en Efesios capítulo 5, verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Híjole. Nos tienen que hablar fuerte, hermanos. Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué dice ahí? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santificar a nuestra esposa. Varones, tiene un mundo de cosas súper importantes que hacer. Cómo actuamos en nuestras relaciones sexuales, en nuestras relaciones maritales. Ese es un tema que no voy a tocar ahorita, ¿verdad? Ese lo vamos a tocar ahí en matrimonios. Los que estén interesados vengan a matrimonios el miércoles. Pero la tercera cosa es que somos santificados por el Espíritu Santo. Ahí en 2 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amados, la santificación no es ningún logro para ser alcanzado, sino es un regalo para ser aceptado. Cuando tú aceptas la santificación, estás aceptando vivir para Cristo y entregarle la totalidad de tu ser. Número 4, los medios de santificación. ¿Cómo somos santificados? Somos santificados por la palabra de Dios. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados por su sangre. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Somos santificados para rendirnos al Señor. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir a la justicia. Y por último, somos santificados por nuestra propia decisión.
Es decir, ahí como el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que buscar, hermanos, la manera de desligarnos de todo aquello que nos quiere afectar en nuestra relación con el mundo, con las circunstancias que nos rodean, las presiones de la vida, para poder entender, hermano, cómo todas esas cosas actúan siempre como partes que el enemigo quiere usar para desesperarnos, las enfermedades, la falta de trabajo, las relaciones maritales, todo ese tipo de cosas que de alguna manera a veces provocan distanciamiento, descontento. Tenemos que aprender a entenderlas desde la perspectiva de santidad, decir, Señor, no soy perfecto, pero sé que puedo permanecer fiel a ti, aún en medio de todas esas presiones de la vida. Porque la siguiente pregunta y el siguiente punto es, ¿cómo se desarrolla nuestra santificación? Nuestra santificación, hermano, es instantánea en la conversión. Muchos eruditos, teólogos, han buscado y han pensado y han tratado de identificar cómo es que se desarrolla la santificación en la vida de una persona. ¿Cómo una persona llega a ser santo? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo puedo llegar a ser una persona santa, una persona diferente, una persona que realmente inspire a otros a vivir la vida cristiana? Y todos han llegado a la conclusión de que la santificación, el desarrollo de nuestra santificación es instantáneo cuando tú te convertiste al Evangelio. En ese momento Dios te santifica. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 11, que ya leímos hace un momento. Dice, y esto erais algunos, es tiempo pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Hermano, que ya estamos en el seno de la bendición de Dios como hijos amados para caminar en santidad. Lo que sigue es la progresión. Lo que sigue, hermano, son los momentos en que el Señor comienza a ayudarnos en medio de nuestros hierros, en medio de nuestras fallas. Y esto se le llama santificación progresiva. Santiago 1:22 en adelante, hasta el verso 25, nos lo aclara, nos lo explica. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es progresiva, hermano, porque cuando tú y yo aprendemos a escuchar la voz de Dios, a orar, a buscar el rostro del Señor en su palabra, entonces comenzamos a hacer la obra a la que Dios nos llamó. Hoy estamos escuchando, pero mañana estamos predicando. Hoy estamos recibiendo, pero saliendo de aquí estamos conscientes de que tenemos que expresar esto que estamos recibiendo. Y no nos estamos engañando a nosotros mismos, viniendo a una religión, sino a una relación con el Padre. Verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. A ver, aquí voy a usar el ejemplo de las mujeres. ¿Cuántas mujeres tienen ese espejito? ¿Cuántos de ustedes han estado en un hotel donde hay un espejo, de esos espejos, que cuando lo ves se te ve la cara así, ay, dices tú, wow, se te ven hasta los poros, hermano? ¿Sí? Y cuando usted ve en ese espejo dice, santo, no sabía que traía, no voy a decir qué, no voy a decir qué. Pero cuando ve el espejo, inmediatamente dice usted, esto me lo tengo que quitar. Como dé lugar, eso no puede estar en mi cara, ¿verdad? Así es lo que dice Santiago. Cuando usted se mira en el espejo, usted encuentra cosas. Los hombres a lo mejor ahí, un bigote mal rasurado, ¿no? Una barba mal quitada, y usted dice, ahorita esto tiene arreglo porque el espejo me lo reveló, ¿verdad? Lo mismo sucede con la santidad. Cuando el Espíritu Santo está obrando en tu vida,
y hay cosas que no están bien, tú te das cuenta inmediatamente y entonces es el momento de arrepentirse. Es el momento de ir y de quitar esas impurezas. Es el momento de decir, ¿sabes qué? Es progresivo, porque yo no voy a permitir que esto me robe la bendición de ser un hijo de Dios, de caminar en la dimensión de fe a la cual Él me ha llamado. Amén. Es la ilustración de un hombre que mira en el espejo y viendo una mancha, lo inmediatamente que hace es quitarla de su camino, de su vida, para vivir en esa relación con Dios. Y por último, es completa y final. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos llama entonces a una completa búsqueda de Dios. Número 6, y ya casi vamos a terminar, hermanos. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Y esa manera de pregunta, ¿cuál es la razón para nuestra santificación? Juan 17, 19. La razón es Jesucristo. Él dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Imagínense, hermanos, si Jesucristo necesitaba ser santo, si Jesucristo en la tierra necesitaba ser santificado, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Romanos 15:3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él prefirió el castigo para salvarnos y para que nosotros entendiéramos este camino de vida, de bendición y de verdad. Debemos perseguir, hermanos, siempre lo mejor. Nos corresponde a nosotros como discípulos esforzarnos en el camino que el Señor ha ganado para nosotros. Y por último, los resultados de la santificación. Número 7, los resultados de la santificación. ¿Cuáles son los resultados? ¿Sabe cuáles son? La perfección a través de Cristo. Ese es uno de los resultados más valiosos. La perfección a través de Cristo. En Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿No le da gozo esto, hermano? Él fue a la cruz, ahí ofrendó su vida por amor, pero lo hizo con un propósito, una visión. El libro de Romanos lo explica cuando dice que así como por uno entró la muerte, por otro entró la vida. ¿Sí? Adán propició el castigo por el pecado de desobediencia y Jesús eliminó esa parte para podernos llevar al Padre y entender que ahora en Cristo somos libres, somos sanos, somos salvos. Y yo te pregunto, hermano, ¿existe en tu alma un anhelo por la santidad? ¿Existe en tu alma un deseo de ser diferente, de ser santificado, de buscar la pureza, de una conformación mayor a la imagen del Hijo de Dios? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, siempre habrá una libertad enorme desarrollándose en nuestro ser. Si ustedes y yo, les doy el último punto número 8, cómo mantener un andar santificado, y con esto terminamos. Para mantener un andar santificado, somos llamados a vivir una vida de obediencia. Algunos a veces hemos tenido recaídas, pero las confesamos y Dios nos permite salir de ello. Él trae restauración al instante, porque dice la Biblia que al corazón contrito y humillado Dios no despreciará jamás. Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Somos llamados a ser fieles y constantes en la lectura de su palabra. Así que, hermanos, dice Pablo en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí donde está, cierre sus ojos, hermano. Cuando más adoramos a Dios, tanto más podemos ver su santidad, plenitud, pureza y bondad que nos hace santos.
Venir ante Él en adoración revela el pecado de nuestra vida que jamás podríamos haber llegado a reconocer. ¿Qué mejor modo de lavarnos que estando en su presencia? Cuando encontramos la santidad de Dios y la reconocemos como lo que es, aparece en ese momento lo que somos y nos revela aquello que deberíamos ser santos. Por eso volvemos a repetir, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que desearlo. Desearlo tanto como para hacer lo que haga falta para conseguirlo. Pablo nos llama a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A eso somos llamados, a una vida santa. ¿Es difícil? Quizás sí, pero no imposible. Tiene que ver con nuestra disposición y tiene que ver con nuestra búsqueda en plenitud de lo que más anhelamos. Y si usted lo que más anhela es agradar a Dios, el Señor le va a ayudar a caminar en esa dimensión. Adoremos al Señor.